Hola amigos, es un gusto estar con ustedes de nuevo en este programa de Fe Católica Viva, en el que semana con semana nos encontramos para tratar temas interesantes relacionados con nuestra fe y, por qué no, también con nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria siempre está implicada, está permeada por la fe. Hoy compartimos de nuevo, porque ya la semana pasada estuvimos aquí reunidos con el Padre Mario Alberto para que nos cuente o nos siga con el tema del matrimonio. En el programa anterior estuvimos abordando temas muy interesantes que el matrimonio es tan profundo que yo creo que tendríamos que hacer muchos programas para tratar de abarcarlo. Hoy queremos ir a un punto pues muy común en la vida de los cristianos y que en algunos lo están padeciendo. Acerca del matrimonio. Estamos hablando de esto en el caso de que algunas parejas, por X situación, por algo que sucedió, fracturaron su matrimonio, se deshizo. ¿Cuál es el paso siguiente? Ya no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que la iglesia aconseja? Ya es una cosa definitiva. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, bueno, pues yo creo que el tema tiene su particularidad, su interés, podemos llamarlo así, especialmente para todos aquellos hermanos nuestros de nuestras comunidades que por alguna razón o alguna situación personal, llamémoslo, se separaron de su esposo, de su esposa, y han pasado los años, han encontrado una nueva pareja y viven con ellos. Estos hermanos nuestros muchas veces llegan a nuestras comunidades con el dolor de no poder participar plenamente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Y sienten el dolor de decir, yo quisiera poder, pero tuve una situación de hace 10, 20, 30 años o más años. Ellos se divorciaron civilmente. Y en ocasiones nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y nosotros, la Iglesia, tiene también el divorcio? Y creo que en el segmento anterior hablamos sobre este punto. El divorcio es un instituto que depende de la voluntad. Existe el matrimonio y cuando ya no quieren, se disuelve. Es decir, existió y después ya no existe. Eso es el divorcio civilmente. Pero la Iglesia no tiene este instituto, no tiene esta forma, podemos llamarlo así, del divorcio. Pero la Iglesia es una madre y la Iglesia tenemos el compromiso de buscar la santidad. Y para todas estas personas que de alguna manera dependen de nosotros, existe un camino. El camino de la nulidad, podemos llamarlo así. También hemos hablado sobre la nulidad, que es nulo, significa nada. Es decir, que aquello que generó o que debería de generar el matrimonio, como es el consentimiento o como es la persona en sí hábil jurídicamente, es decir, que no tuvo un elemento que lo limitara o que lo viciara. ¿Qué significa eso? Que seguramente alguno de ustedes dirá, bueno, ¿qué quiere decir el padre? Bueno, en ocasiones puede suceder que se llevó a cabo la celebración del matrimonio, pero allí hubo algo que no permitió que el consentimiento se diera plenamente, o que la persona que estuviera allí fuera realmente consciente, hábilmente, físicamente diseñada para el matrimonio. Nosotros hablamos de una limitación, podemos llamarlo así, que puede ser un vicio del consentimiento o puede ser también una limitación, como nos lo marca el mismo canon, un impedimento para poder realizar el sacramento del matrimonio. Ok, el tema se torna muy interesante, pero vamos a ubicar a nuestro público para que pongan su atención en las cosas interesantes que vamos a comentar dentro de unos momentos. Punto interesante, vamos a ubicar a las personas. El matrimonio es para toda la vida, cuando se realiza. Hay situaciones en que hubo una unión, se fracturó, tomaron caminos separados, entonces la Iglesia tiene una opción para ese tipo de situaciones. Aclarando que en la Iglesia no existe el divorcio. Si el matrimonio se realizó, es para toda la vida.
entonces aquí la opción que presenta la iglesia es ver si esas personas que estuvieron de alguna forma unidas, si realmente existió el matrimonio, si hubo matrimonio. Si no hubo matrimonio, que es, o sea, que ahorita lo que vamos a discutir, y muchas personas yo creo que ya están parando las orejas, ¿verdad? Si no hubo matrimonio, entonces puede llegarse a la declaración de la nulidad. La nulidad, como usted nos dijo, es decir, no hubo nada, no hubo matrimonio, a pesar de que hubo ceremonia, como ahorita nos mencionaban, porque muchas veces creen que ya con que hubo la ceremonia ya se realizó. No, vamos a ver cómo, o sea, cuáles son las situaciones, cuáles son las causales que nos van a decir si hubo matrimonio o no hubo matrimonio. En el caso de que no hubo matrimonio, entonces puede haber un real matrimonio en un futuro. Exactamente. Y sobre todo tener muy claro que todo católico, todo cristiano, tiene el derecho de pedir a la iglesia que se revise su matrimonio o aquello que parecía su matrimonio. Es decir, todos aquellos que han vivido esta situación o están viviendo esta situación, tienes el derecho de acercarte a tu párroco y pedirle a la iglesia que examine lo que pareció un matrimonio, pero que no contaba con los elementos que en un momento vamos a ver. Exacto, entonces aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante. No vamos a hacer este programa en el sentido negativo, sino que decir, ok, entonces vamos a ver, que todos revisen, a ver si no se casaron. Exacto. Sino más bien las personas, en el sentido positivo, las personas que están viviendo este tipo de situación, sepan que tienen una opción, una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que lo que celebraron anteriormente puede ser que no fue matrimonio, que no existió el matrimonio. Entonces, entrando en esa situación, y como nos lo va a explicar el padre Mario, vamos a tratar de revisar si hay una posibilidad para que esas personas que ahorita están viviendo en una unión que no ha sido bendecida por la iglesia, puedan tener plena comunión con la iglesia y con los sacramentos. Hermanos, esto está muy interesante. Les repito, vamos a ver esto en el sentido positivo. No es para que cuestionen su matrimonio, sino es para que las personas que están viviendo ahorita en una situación irregular sepan que tienen una esperanza, una posibilidad de poder comulgar plenamente con los sacramentos. Esto lo vamos a ver en el próximo segmento. No le cambie, esto es Fe Católica Viva. Hermanos, por ese medio quiero invitarlos a todos ustedes a acompañar a nuestro arzobispo la última vez en una misa con todos los hispanos antes de que se vaya a la Arquidiócesis de Filadelfia. Un arzobispo que nos ha apoyado mucho a todos los hispanos. Un arzobispo que ha mandado adelante este ministerio. Queremos darle no una despedida, sino un maravilloso recuerdo que se lleve en su corazón. Estamos organizando una misa en español completamente, con él, con toda su comunidad. Queremos la presencia de todos los hispanos el día 26 de agosto a las 6 de la tarde en el National Western Stock Show Complex, que está ubicado en Brighton Boulevard y la Interestatal 70. Ahí los esperamos a todos para que podamos compartir estos momentos de la misa con el arzobispo y se lo lleve esa imagen en su corazón. Ojalá que pudiéramos reunirnos toda la comunidad hispana. Este complejo tiene una capacidad para casi 5,000 personas. Tenemos esta oportunidad de que se lleve en el corazón esta imagen de un pueblo que lo quiere, a un arzobispo que lo ha apoyado muchísimo. Ahí los espero. Amigos, continuamos con este programa de Fe Católica Viva. Estamos hablando sobre el matrimonio con el padre Mario.
Ya no hacemos más introducción porque nos acabamos el tiempo. Padre Mario, ¿qué camino sigue la Iglesia para analizar el matrimonio en cuanto sucedió o no sucedió? Muy bien. Llamémosle el estudio que hace el tribunal o la investigación que hace un equipo de personas para descubrir si hay o no hay matrimonio. Quiero aclarar que no es solamente una persona, son aproximadamente alrededor, digamos, de 15 personas que intervienen en un proceso de nulidad. Hablamos de jueces, hablamos de abogados, hablamos de notarios, hablamos de testigos, hablamos de peritos. Es decir, no solamente depende de una persona. Estamos hablando de un sacramento y por lo tanto lo tocamos con tanta delicadeza y con una seriedad. Así es que hay personas que dicen, yo te puedo solucionar tu proceso de nulidad. No. Es decir, hay un respeto y por eso hacia la persona, hacia el sacramento, pero también hacia la formalidad de todos los que formamos parte de un tribunal. Bien, para todos aquellos que están viviendo una situación y desean saber o quieren que su matrimonio, la situación, porque se presume que hay matrimonio hasta que no se declare a través de la Iglesia. Entonces vamos a hablar si hay o no matrimonio. La Iglesia para su estudio tiene 3 caminos para descubrir si hubo una situación irregular. Lo primero son los impedimentos dirimentes. ¿Qué es un impedimento? Es un obstáculo que recae en la persona para hacer que esa persona no pueda realizar un acto como es un acto de la voluntad que lo lleve a realizar el sacramento del matrimonio. Voy a hablar, son 11 impedimentos dirimentes, pero voy a dar una pincelada, voy a tratar de hablar de los más importantes, sobre todo de los más frecuentes que se llevan a cabo, que se realizan. Puede ser. También invito, si no queda claro, podemos dejar un correo electrónico, no sé. Claro que sí. Ahí puede aparecer un correo electrónico con que le puedan contactar al padre. O también acercarse al párroco, y yo creo que también podría preguntarle sobre esta situación. El derecho canónico, que es nuestra norma, nos hablan de uno muy claro y nos dice que es inválido el matrimonio por personas que no han cumplido una edad determinada. Por decir, el hombre no puede ser menor de 16 años y la mujer no puede ser menor de 14 años. Cada país, cada conferencia episcopal, cada obispos reunidos, ponen una edad superior a la de 14 y 16. En México es 16, 18. Es decir, 18 para el hombre, 16 para la mujer. Pero la mínima, la edad en la que un hombre y una mujer pueden realizar el sacramento es 14 para ella, 16 para él. ¿Cómo pueden realizarlo esto? Una persona, un joven, a los 14 y 16, tiene que haber una dispensa, es decir, un permiso de la Iglesia para poder llevar a cabo el sacramento del matrimonio. Si una persona se casó a los 14 o a los 16 años y no tenía una dispensa, un permiso del obispo, entonces hay una posible causa de nulidad. Su matrimonio no fue posible. Casi seguro, ¿no? Casi seguro. Es una de las causales. Hay personas que se casaron muy jóvenes, los presionaron, las circunstancias, y no tenían esa edad. Entonces, bueno, pues puede haber por allí un camino para decir, bueno, entonces hay una posible causa de nulidad. Y pueden recurrir a su párroco o al tribunal de su propia diócesis. Una segunda que creo que es muy importante es la impotencia antecedente y perpetua. Es decir, personas que no pueden realizar el acto conyugal propio, es decir, la intimidad sexual de forma humana. Cuando él o ella están afectados físicamente, anatómicamente, y no puede llevar a cabo el acto humano de la sexualidad, entonces es una causal de que no se puede llevar a cabo el matrimonio. Y eso es de orden divino, es decir, la Iglesia no puede, hay impedimentos que son por naturaleza divina y otras eclesiástica. La edad es eclesiástica y por lo tanto puede haber una dispensa.
Pero el hecho cuando una persona hay un impedimento como la impotencia antecedente y perpetua, entonces ya la Iglesia no tiene facultad para eso. Otra de las causales frecuentes y muy frecuentes son aquellos que están ligados por un vínculo anterior, aquellos que están casados por la Iglesia anteriormente. Y se encuentran a otra pareja y quieren vivir con ella, cuando el matrimonio anterior tuvo todos los elementos para llevarse a cabo, se sabía qué cosa era el matrimonio, se quiso hacer y se hizo, entonces se presume que el anterior es válido. Y entonces no puede tener otro, no puede haber un vínculo posterior a ese. Pero si el matrimonio, en los procesos de nulidad, se investiga si su matrimonio anterior tuvo todos los elementos. Pero mientras tanto, mientras no se diga, no se afirme que el anterior fue nulo, pues entonces no puede vivir una situación regular, podemos llamarlo así. Que es en la situación en la que muchos de nuestros exactamente tal vez televidentes se pueden encontrar. Entonces, por eso era la explicación. Si hay un compromiso anterior, entonces es lo que se debe de analizar. Exacto. Para poder tener un nuevo matrimonio, necesitaría primero ver si el matrimonio anterior fue nulo. Exactamente. Okay. Sí, al hacer la investigación, si uno llega a la conclusión de que su matrimonio anterior es válido, tiene todos los elementos, será imposible. Otro de los causales frecuentes, sobre todo en Estados Unidos, en otras partes, son los matrimonios que nosotros llamamos disparidad de culto. Es decir, cuando se casa, se hace la celebración de un bautizado con un no bautizado. Se puede hacer siempre y cuando se pida también una dispensa. Una dispensa para ellos, pero también una licencia para el sacerdote que los va a casar. Entonces son dos cosas que están allí juntas, es decir, la dispensa para ellos y la licencia para el sacerdote para poder, o el ministro, para poder atender este sacramento. O sea que si una persona, un católico con un no católico se van a casar, hay que hacer ese proceso. De otra forma, ese matrimonio sería inválido. Aún el sacerdote también debe de pedir esa sí, la licencia, esa facultad. Exactamente. Si no se le concede esa facultad, no los puede casar. Exactamente. No. Vamos a ver en un momento más cuál es la forma en la que el ministro tiene que estar digamos, investido para poder realizar ese sacramento. Otros comunes también dentro de las causales son aquellos que han recibido el orden sacerdotal o han hecho la promesa pública de voto perpetuo, digamos, religioso o religiosa. Es decir, y no han tenido su dispensa también. Entonces ellos, por lo tanto, no pueden tender a recibir el sacramento del matrimonio. Si lo reciben es nulo. Si lo reciben, sí, es nulo. Otro caso interesante. Hermanos, el tiempo se nos agota. Vamos al siguiente segmento rápidamente. No le cambien. Esto es Fe Católica Viva. La Oficina para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver le invita cordialmente a participar del Congreso Arquidiocesano de Catequesis 2011. Hace de esto en conmemoración mía. No pierda la oportunidad de participar junto a importantes líderes en este evento que nos ayuda a renovar el compromiso con la tarea de evangelización de nuestra iglesia. Esto será el sábado 27 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Hotel Renaissance, ubicado en la 38 y Quebec, muy cerca del 70 y Quebec. Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. No faltes, todos están cordialmente invitados.
Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este programa de Fe Católica Viva. Estamos hablando sobre el matrimonio en caso concreto, cuando está la situación de que hubo matrimonio o no hubo matrimonio. ¿Qué significa eso de nulidad? Si existe el divorcio en la iglesia, que aclaramos que no. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. No he querido intervenir para que tú tengas todo el tiempo del mundo. Vamos a continuar. Ya vimos algunas situaciones. Vamos a pasar, ¿qué sucede cuando el consentimiento está en duda en el matrimonio? Okay. Bien, nosotros técnicamente hablamos del vicio del consentimiento, o podemos llamarlo la distorsión que afecta fundamentalmente el elemento que origina, que da vida al matrimonio, que es el consentimiento. El consentimiento, hemos hablado, que es el acto de la voluntad de ellos, de la pareja, de las partes, en las cuales él y ella saben lo que es el matrimonio, quieren hacerlo y son libres de hacerlo. Cuando hay una afectación directa a ese consentimiento, hablamos de un vicio del consentimiento. El derecho canónico nos habla sobre los vicios del consentimiento. Hay un canon, el 1095, que nos presenta 3, podemos llamarlo así, oportunidades o opciones que tiene para analizar si el consentimiento fue válido. El primero de ellos es el uso de razón suficiente. Es decir, una persona que carece de uso de razón no puede tender al matrimonio. Suficiente, es decir, aquel que está perdido, que no sabe distinguir entre el espacio y el tiempo. Aquella persona que no es, digamos así, autodeterminante, no tiene una autodeterminación para poder decidir inteligentemente. Exacto, o sea, como no puede decidir, entonces no puede dar un consentimiento, así sí, lógicamente, que es la base del matrimonio. Sí, hablo así de una manera general, porque entrar a los cánones nos llevaría mucho tiempo. El segundo de ellos es para todos aquellos quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y de recibir. ¿Qué es esto de la grave discreción de juicio? Esa incapacidad que tiene la persona para poder hacer una valoración de algo que quiere realizar. Es decir, no tiene la suficiente, podemos llamarlo, paz interior para poder descubrir si esto es bueno para él en ese momento, si tiene la capacidad, porque es para dar y para recibir. Hay personas que pueden dar, pero que no pueden recibir. Hay personas que pueden recibir y que no saben dar, están incapacitados. Hay personas que su libertad se ve limitada, afectada por alguna situación. Y entonces es aquí donde la grave discreción de juicio. Un ejemplo muy común son aquellos que han entrado al matrimonio porque ella estaba esperando un hijo, porque estaba embarazada. Sabían lo que era el matrimonio, pero no querían hacerlo, pero tuvieron que hacerlo. Y entonces se ve afectado, no tuvieron la capacidad para valorar, para ver si realmente eran esas dos personas las que tenían que vivir juntas, realizar una comunidad de vida. Bueno, y al decir tuvieron que hacerlo, ahí ya están minando la libertad. Ya no fue una decisión libre, sino fueron obligados por una situación o por otro agente externo. Exactamente. Hay quien la boda, la celebración la organizan los familiares y ellos están allí de cuerpo presente, pero su alma está en otro lado. Están viviendo una situación de angustia hasta el extremo. Cuando aquí entraba también esta situación que es muy común, cuando dicen no estoy seguro, pero pues ni modo, ya está todo preparado, me voy a aventar. Bien, el derecho es muy claro, grave. Todo mundo cuando va a tomar una decisión fundamental nos detenemos un momento y creo que entramos en duda, es parte de una opción. Pero aquí cuando dice discreción de juicio, un grave defecto, significa que hay una circunstancia que está afectando no solamente el saber si esto es bueno o es malo, simplemente están inmersos en una situación de angustia que los está llevando, como la corriente, a realizar algo que no quieren hacerlo, que no pueden hacerlo, no tienen esa capacidad para realizarlo.
Wow. Estamos, bueno, vamos a la tercera porque se nos está acabando el tiempo. Claro. Y finalmente nos habla este canon de la incapacidad de cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio, de asumir las obligaciones. Significa que el hombre o la mujer están incapacitados, no pueden psicológicamente realizar un acto como tal. Y sobre todo aquí estamos hablando de todas aquellas circunstancias, problemas, porque habla de naturaleza psíquica. Entonces, todos aquellos que están afectados en sus opciones de vida, en sus estilos de vida. Podemos hablar, por ejemplo, de la homosexualidad. Hay grados de homosexualidad, pero cuando alguien lleva una vida homosexual práctica, no puede llevar a cabo una comunidad de vida. No puede ofrecer una estabilidad a su pareja. Es una situación muy delicada y por eso no quiero que esto quede solamente en el aire, sino es cuando hay una situación que no permite que alguien realice una comunidad de vida plenamente. Porque hablar de plenamente hablamos de la psicología del hombre, hablamos del cuerpo del hombre, de toda su sexualidad, que se integra a otro proyecto, a un misterio que es otra persona. Sería fácil aquí, bueno, aunque no tenemos el tiempo, sería fácil aquí hablar de casos y casos y casos que podrían ilustrar esta situación, que nos pudieran de alguna forma dar una idea de si ese matrimonio que se realizó, si fue o no fue. Pero bueno, hermanos, el tiempo se nos está acabando. Solamente quisimos dar una pincelada por ahí de una información, pero el juicio no está en ustedes. Si ustedes tienen alguna inquietud a ese respecto, el camino mejor es acudir a su párroco. Claro. Empezar ese diálogo y con el párroco empezar ese estudio del matrimonio previo y ver si es viable empezar un proceso de nulidad. Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por iluminarnos, por instruirnos sobre el derecho canónico. Amigos, que Dios los bendiga. Esto fue Fe Católica Viva.